El húmedo viento limeño soplaba contra los ventanales panorámicos del restaurante El Mirador del Pacífico. Afuera, la niebla se movía como una cortina viviente, cubriendo el acantilado y el mar con un velo gris. Dentro, las luces amarillentas se reflejaban en las copas de cristal, las mesas de mármol y los brazaletes de oro de las mujeres que reían discretamente. Alejandro Cortés estaba sentado en la mesa central frente al océano. Vestía un traje azul oscuro de corte italiano y el brillo de su reloj suizo relucía bajo la pantalla de cobre de la lámpara. Frente a él, 3 inversionistas extranjeros discutían cifras y proyecciones, pero él parecía distante, observando a los camareros moverse con la mirada perdida. Con cada risa de los demás, simplemente alzaba su copa de vino, disimulando el cansancio de quien ya lo tenía todo y, paradójicamente, nada. En un rincón de la sala, Mariana López balanceaba una bandeja de platos humeantes. Su uniforme blanco estaba amarillento por el uso y las mangas le apretaban contra su vientre de 7 meses. El sudor le corría por las sienes, pero sonreía, intentando disimular su incomodidad. Al acercarse a la mesa de Alejandro, uno de los impacientes inversores hizo un gesto repentino y tropezó con una alfombra suelta. La bandeja se tambaleó peligrosamente. El plato casi cayó sobre el costoso traje del hombre. El silencio llenó la sala. Todos esperaban una explosión, una humillación pública, pero Alejandro se levantó con calma, atrapó el plato antes de que cayera y miró a Mariana. Tenía los ojos llorosos. «No pasa nada», dijo en voz baja y sorprendentemente suave. La frase, simple e inesperada, fue el comienzo de algo que aún no entendía. Mariana, temblando, cogió su plato y murmuró una apenas audible «Gracias, señor». Tenía el rostro enrojecido, no solo por la vergüenza, sino por el esfuerzo. Su respiración agitada delataba el peso de su cuerpo y el doble turno. Alejandro la observó un instante que se le hizo más largo de lo aceptable. Los demás inversores volvieron a su conversación, riéndose del buen juicio del anfitrión, pero él no oyó nada. Siguió a la mujer con la mirada hasta el fondo del local, donde desapareció por una puerta estrecha. Sintió algo extraño, una vieja inquietud, casi olvidada. Ese gesto de humanidad, ese frágil «gracias», atravesó la barrera de frialdad que había cultivado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no pensaba en ganancias, contratos ni estatus. Simplemente intentaba comprender por qué esa camarera parecía abarcar el mundo entero en su mirada. Minutos después, se disculpó y se levantó. Fingió ir al baño, pero se detuvo en el pasillo trasero, donde la luz era tenue y el aire olía a detergente y comida. Allí vio a Mariana sentada en un banco de madera, con las manos sobre el estómago y los ojos cerrados. Habló suavemente, casi como una oración. «Falta poco, mi amor. Aguantemos un poco más». Su voz temblaba, pero había ternura en cada sílaba. Alejandro se quedó quieto, sin saber si acercarse o fingir que no lo había oído. La escena era demasiado íntima para un extraño, y sin embargo, profundamente humana. Ese susurro, una madre hablando con su hijo nonato, era el sonido más real que había escuchado en años. Alejandro regresó a la mesa, pero algo en su interior había cambiado. Las voces a su alrededor sonaban distantes, como de otro mundo. Uno de los inversores hablaba de una nueva ronda de capital en Europa, y otro se reía de un chiste sobre gente que no sabe aprovechar las oportunidades. Alejandro simplemente asintió, con la mirada perdida en su copa. Las palabras de Mariana resonaban en su mente. «Aguantemos un poco más», como una súplica que él mismo podría haber pronunciado en otro tiempo, porque a pesar de la fortuna, el reconocimiento y la fama también sobrevivía, resistiéndose a algo que ni siquiera podía nombrar. Sentía un vacío que el dinero no podía llenar, una soledad que el lujo solo enmascaraba. Por primera vez, se dio cuenta de que ese restaurante tan elegante y tranquilo era en realidad un reflejo del mismo vacío que él mismo cargaba. Al terminar la cena, Alejandro bajó las escaleras del restaurante y lo recibió el aire fresco y la neblina de la noche limeña. En la acera, los vendedores ambulantes ofrecían flores, palomitas de maíz y dulces caseros. El contraste lo impactó.
Adentro, vinos de $1000. Afuera, sonrisas cansadas pero genuinas. Una mujer le ofreció una rosa roja. Dudó. Luego compró una. Tal vez por impulso, tal vez por remordimiento. Levantó la vista y vio a través de las ventanas del Mirador del Pacífico a Mariana limpiando una mesa, lentamente, con movimientos delicados. El paño deslizándose sobre el mármol parecía un gesto de resignación y esperanza a la vez. Y él, de pie en la acera, con la mano levantada, tuvo la clara sensación de que algo estaba por comenzar y de que nada en su vida sería igual después de esa noche. Alejandro subió al auto. Un sedán negro con chofer, pero no le indicó su destino habitual. Pidió que lo dejaran caminar solo un rato, lo que sorprendió al conductor. Caminó por el malecón de Miraflores, el sonido de las olas mezclándose con el zumbido lejano del tráfico. La brisa salada le alborotó el cabello perfectamente peinado, y ni siquiera le importó. Cada paso parecía alejarlo más del hombre que siempre había sido. Se detuvo frente a un kiosco cerrado y se miró en el cristal. Un rostro atractivo, bien cuidado, pero vacío. Recordó ser niño y ver a su madre sentada en el jardín, ausente, esperando a su padre que nunca regresaba temprano. Había crecido jurando que nunca dependería de nadie y había cumplido su promesa. Se había convertido en un imperio de autocontrol, pero ahora esa camarera desconocida había resquebrajado esa fortaleza con una simple mirada de cansancio y ternura. Al regresar a casa, cruzó la verja de hierro de su silenciosa mansión. Las luces automáticas parpadeaban en el pasillo, revelando cuadros caros y muebles minimalistas. Todo estaba en perfecto orden, pero sin alma. Alejandro dejó la rosa en la encimera de la cocina y se quedó mirando su tallo curvo. Era como si la flor no perteneciera allí, al igual que Mariana no pertenecía a ese mundo de apariencias e indiferencia. En el silencio de la casa, el sonido lejano de las olas parecía atormentarlo, recordándole el mar que había presenciado su primer acto de empatía en años. Se sentó en el sofá, todavía con el traje puesto, y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de llorar. A la mañana siguiente, Alejandro despertó antes del amanecer. El café se enfrió en la mesa mientras veía cómo la rosa se marchitaba lentamente. Era como si el tiempo en su interior transcurriera de otra manera. Frío, estéril, controlado. Tomó el teléfono, abrió su agenda llena de citas y sin entender bien por qué, las canceló todas. Luego abrió la página web del restaurante y reservó para comer. Se sintió ridículo, pero algo lo impulsaba. No era curiosidad ni lástima, era necesidad, acercarse a lo que le había hecho sentir, aunque solo fuera por un instante, algo real. Al dejar el teléfono, el reflejo en la ventana lo mostró diferente, menos impenetrable, más humano. Y fue en ese silencio cargado que, sin darse cuenta, Alejandro Cortés dio el primer paso hacia su propia redención. ¿Estás disfrutando esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas las siguientes partes. Comenta de qué ciudad del país nos llega. Queremos saber de dónde viene esta historia de Lima. Alejandro llegó de nuevo a El Mirador del Pacífico a la hora del almuerzo. El restaurante estaba más vacío y la luz natural se filtraba por las ventanas, suavizando el brillo metálico del espacio. Se sentó en la misma mesa que la noche anterior, esta vez solo, y pidió solo un café. Mariana lo reconoció al instante. Dudó un momento, mirándose los zapatos antes de acercarse. ¿Desea algo más el caballero?, preguntó con el mismo tono profesional, pero su mirada reflejaba una mezcla de sorpresa y sospecha. Alejandro notó su incomodidad e intentó sonreír. «Solo un poco de calma», respondió con un tono entre irónico y sincero. Ella frunció el ceño, sin saber si bromeaba o hablaba en serio, y luego tomó la orden en silencio. La escena sencilla y sin pretensiones fue el inicio de una curiosidad mutua, tímida, pero inevitable. Mientras esperaba, la observaba discretamente. Mariana se movía despacio, equilibrando el peso de su vientre con el ritmo de su trabajo. Su uniforme desgastado revelaba cuánto luchaba por mantener la dignidad en medio del cansancio. Entre mesa y mesa se detenía unos segundos para respirar, tocarse la barriga y susurrarle algo al bebé.
Alejandro, siempre rodeado de ejecutivos, guardias de seguridad y asistentes, no recordaba haber visto a nadie demostrar tanto amor con gestos tan sencillos. Cuando ella trajo el café, preguntó casi sin pensar, «¿Cómo está tu bebé?». Mariana se sorprendió. Guardó silencio unos segundos y luego sonrió tímidamente. «Bueno, aunque a veces el futuro me da miedo». Alejandro no sabía qué decir. Por primera vez, el silencio entre él y alguien no era incómodo, sino necesario. Durante los días siguientes, Alejandro empezó a frecuentar el restaurante con una regularidad casi ritual. Siempre llegaba a la misma hora, pedía el mismo café y se sentaba en la misma mesa junto a la ventana. No hablaba mucho, pero observaba. Poco a poco, Mariana empezó a tratarlo, con naturalidad, ya no como un cliente importante, sino como alguien que simplemente estaba allí. Entre pedido y pedido, intercambiaban breves frases sobre el tiempo, la actividad, el plato del día. Pero había algo en las pausas, en los silencios entre esas frases, que decía más que cualquier conversación. Descubrió curiosidad, no por el bebé ni por sus dificultades, sino por la serenidad con la que lo afrontaba todo. Esta mujer, que vivía al borde del agotamiento, aún encontraba espacio para sonreír. Una tarde, cuando la multitud se había calmado, Alejandro esperó a que Mariana se acercara para recoger los cubiertos. «¿Siempre trabajas aquí?», preguntó. Ella asintió. «Sí, desde hace un año. Antes estudiaba, pero la vida cambió». La frase quedó suspendida en el aire, sin explicación. No insistió. Simplemente observó el brillo lejano en sus ojos, un reflejo de añoranza y resignación. «¿Qué estudiabas?», aventuró. «Enfermería», respondió ella, casi avergonzada, como si confesara un sueño al que ya había renunciado. Alejandro inclinó la cabeza pensativo. «Quizás aún puedas terminarlo». Mariana sonrió con ternura e ironía. «Con un piso de camarera y un bebé en camino, señor. No lo creo». Y allí, en ese momento, algo dentro de él se rebeló. Contra el sistema, contra el destino, contra sí mismo. Esa noche, Alejandro regresó a casa con la mente hecha un mar de confusión. Las palabras de Mariana resonaban en su cabeza, mezcladas con las frías voces de las juntas directivas y las cenas de empresa. Siempre había creído que el esfuerzo bastaba para triunfar, que la pobreza era simplemente falta de oportunidades. Pero ahora, al recordar sus ojos cansados, se daba cuenta de lo ingenua que era esa creencia. Abrió su portátil e investigó sobre programas de enfermería, becas y programas de apoyo para madres solteras. No sabía por qué, pero necesitaba entender. Al mirar la pantalla llena de estadísticas sobre el abandono y la desigualdad, sintió una punzada de vergüenza. Por primera vez vio la inmensa brecha entre el mundo que dominaba y el mundo que ignoraba. Al día siguiente regresó al restaurante. Mariana parecía más abatida, pero mantuvo su sonrisa profesional. «¿Dormiste bien?», preguntó, intentando sonar despreocupado. Ella rió levemente. «Con un bebé dando patadas toda la noche, te puedes imaginar». Alejandro sonrió, pero notó algo diferente. Palidez, un ligero temblor en sus manos. «¿Estás bien?», insistió. «Sí, solo un poco cansada». Ella intentó seguirlo, pero tropezó y la bandeja se le resbaló de las manos. Esta vez él no reaccionó sin más. Corrió agarrándola antes de que cayera. «Mariana, siéntate», dijo, casi como una orden. Ella intentó protestar, pero le fallaron las piernas. Un silencio denso invadió el local. El gerente se acercó alarmado. Alejandro alzó la voz. «Llama un taxi, la llevo al hospital». El camino al hospital fue silencioso, solo el sonido de neumáticos sobre el asfalto mojado y el sonido del mar lejano llenando el coche. Mariana respiraba con dificultad, intentando mantener la calma mientras Alejandro la miraba con una preocupación que lo sorprendió. «No necesita que lo acompañe, señor», murmuró. Él negó con la cabeza con firmeza. «No soy su jefe, Mariana, y no voy a ir». Al llegar a la clínica pública de San Isidro, el contraste lo impactó. Pasillos abarrotados, paredes desconchadas, sillas de plástico rotas. Una enfermera atendió rápidamente a Mariana y le pidió que esperara. Alejandro se quedó de pie observando el caos a su alrededor, los niños llorando, el agotamiento grabado en rostros anónimos. Por primera vez,
sintió vergüenza de su lujosa burbuja y una rabia impotente al darse cuenta de lo lejos que se había alejado del mundo real. Horas después, un médico salió de la habitación y explicó que Mariana simplemente estaba agotada, deshidratada y necesitaba descansar. Alejandro respiró aliviado. La subieron a una camilla sencilla en una habitación compartida con otras 2 mujeres. Cuando entró, ella lo miró avergonzada. «Gracias por traerme». No tenía a nadie. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Sin pensarlo, se sentó a su lado y le tomó la mano que descansaba sobre la sábana. «Ahora sí que la tienes». El silencio que siguió fue intenso, lleno de significado tácito. Ya no era el empresario que salvaba a la camarera, era solo un hombre que intentaba ser humano. Y por primera vez en años, eso fue suficiente. Alejandro permaneció a su lado hasta el amanecer. Observó a Mariana dormir, con el pecho subiendo y bajando con esfuerzo, su expresión cansada suavizada por el sueño. El hospital amaneció con el sonido de camillas y pasos apresurados, y se dio cuenta de que había pasado la noche allí, ajeno a la hora. Cuando el médico regresó, le recomendó descanso y una alimentación adecuada. Alejandro, sin pedirle opinión, le dejó su tarjeta de conductor a la enfermera y le dijo: «No va a volver sola. Quiero que la lleves a casa sana y salva». Mariana intentó protestar, pero él se mantuvo firme. «Por favor, déjame ayudarte. No te estoy haciendo un favor, estoy haciendo lo correcto». Ella lo miró conmovida, sin saber cómo responder. Por primera vez, alguien no la trataba con lástima, sino con respeto. Cuando el conductor la dejó en un barrio obrero del este de Lima, Alejandro insistió en acompañarla. El contraste era evidente. Calles estrechas, fachadas desgastadas, cables colgando y niños jugando descalzos. Mariana abrió la reja de hierro de una pequeña habitación alquilada y con torpeza le pidió que esperara afuera. «No es mucho, pero es mío», dijo con una sonrisa tímida. Él asintió, conmovido por su dignidad. Cuando regresó con una botella de agua y un vaso de plástico, Alejandro miró a su alrededor. Paredes descascarilladas, una cuna improvisada hecha con cajas de cartón y una fina cortina ondeando al viento. Todo era tan precario, pero lleno de vida. Entonces se dio cuenta de que esta mujer tenía más fuerza que todos los ejecutivos que conocía. Los días siguientes fueron una rutina silenciosa, casi cómplice. Alejandro empezó a enviarle discretamente a Mariana comida, vitaminas y medicamentos, siempre a través de su chofer, sin invadir jamás su espacio. Sin embargo, una tarde, ella apareció en su oficina, un espacio de cristal, acero y silencio. Estaba nerviosa, sosteniendo un sobre. «No puedo aceptar más ayuda, señor Cortés», dijo con firmeza. «No quiero darle nada». Se levantó lentamente, sorprendido por su valentía. «No me debe nada, Mariana. No se trata de dinero». Ella lo miró con recelo, con los ojos llorosos. «¿Y de qué se trata?» Alejandro respiró hondo. «Merece descansar un poco. Nadie debería luchar solo así». Por un instante, el férreo empresario reveló al hombre que intentaba nacer en su interior. Mariana, abrumada por la emoción, dejó el sobre la mesa. Era el pago de los víveres que le había enviado. «Es mi trabajo, señor. No acepto caridad». Alejandro tomó el sobre y se lo devolvió lentamente. «No es caridad si lo hago con respeto». Ella bajó la mirada vacilante. El silencio entre ellos se hizo denso, casi palpable. Él se acercó, pero mantuvo la distancia suficiente para que no se sintiera invadida. «Solo déjame ayudarte a lograr lo que dejaste atrás, tu sueño de ser enfermera». Mariana levantó la vista con incredulidad. «¿Por qué te importa tanto?». Alejandro tardó un momento en responder. Finalmente, con voz ronca, dijo: «Porque me hiciste recordar quién eras, y no quiero volver a olvidarte». Después de ese día, algo cambió entre ellos. Mariana empezó a aceptar pequeños gestos, un aventón, una comida, un consejo, pero sin perder su orgullo. Alejandro, a su vez, empezó a asistir a menos reuniones y a más lugares sencillos, ferias, mercados, calles que nunca había visitado. Acompañó a Mariana a las citas médicas, siempre manteniendo una distancia respetuosa, pero atento a cada detalle. Poco a poco, el hombre que una vez calculó cada segundo empezó a
permitirse simplemente ser. Una vez, mientras esperaban en el pasillo de la clínica, ella comentó: «A veces pienso que mi hijo tiene suerte. Nacerá rodeado de esperanza». Él sonrió, mirando su vientre. «Y tú también te lo mereces». Mariana rió levemente. «No estoy segura». Alejandro, sin dudarlo, respondió: «Sí». Era una frase simple, pero que transmitía la fe que ella misma había perdido. Esa misma noche, solo en casa, Alejandro miró a su alrededor y sintió por primera vez repulsión por su propio lujo. La mesa de mármol, el piano que nunca sonaba, el silencio que reinaba en las habitaciones. Todo parecía sofocante. Levantó el teléfono y canceló un viaje de negocios a Nueva York. Luego llamó a su asistente y le pidió que donara parte de la gratificación anual de su empresa a un programa de apoyo a madres trabajadoras. ¿Seguro?, preguntó el asistente, sorprendido. «Nunca he estado tan seguro», respondió antes de colgar. Entonces se sentó frente a la rosa seca que aún conservaba de su primer encuentro con Mariana. Y por primera vez en años, Alejandro Cortés se sintió tranquilo por hacer algo sin pensar en nada a cambio. Pasaron las semanas y su relación se convirtió en algo difícil de definir. No eran amigos ni amantes, eran dos mundos observándose, aprendiendo a coexistir. Mariana seguía trabajando, negándose a depender de él. Alejandro respetaba esa fortaleza, pero temía por su salud. Un día, al llegar al restaurante, se enteró de que ella no se había presentado a trabajar. Sintió una opresión en el pecho, una inquietud que lo descontroló. Condujo hasta su barrio y llamó a la puerta. Cuando Mariana abrió, estaba pálida, con la cara sudorosa. «Solo fue una noche difícil», dijo, intentando restarle importancia. Alejandro insistió en llevarla al médico, y ella, agotada, cedió. Durante el trayecto, agarró el volante con fuerza, dándose cuenta de que, por primera vez, tenía miedo de verdad, miedo de perder a alguien, miedo de sentir. En la consulta, el médico le explicó que el bebé estaba bien, pero que Mariana debía dejar de trabajar de inmediato. Necesita reposo absoluto. Si no, corre el riesgo de un parto prematuro. Ella asintió, pero cuando el médico se fue, se derrumbó. «¿Cómo voy a pagar la renta si no trabajo?». Alejandro respiró hondo. «Déjame encargarme de eso». Mariana negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero ser tu responsabilidad». Él respondió con firmeza, pero sin arrogancia. «No lo eres. Eres mi decisión». Esas palabras resonaron entre ellos. Era la primera vez que Alejandro hablaba abiertamente de sus sentimientos y la primera vez que Mariana lo escuchaba con el corazón abierto, aunque asustada. Algo entre ellos había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y cercanía. Alejandro discretamente se encargó de que Mariana pagara la renta sin que ella lo supiera. También contrató a una enfermera para que la visitara 2 veces por semana, alegando que era ayuda de la empresa. Mariana lo sospechaba, pero prefería no cuestionarlo. Con el reposo forzado empezó a recibir visitas suyas con más frecuencia. Le traía fruta, libros y cuentos de la infancia que nunca le contaba a nadie. Una tarde, ella le preguntó: «¿Por qué nunca hablas de tu familia?». Alejandro tardó un poco en responder: «Porque no hay mucho que contar. Mi padre vivía para trabajar, mi madre para esperar, y yo aprendí de ambos». Mariana lo miró con ternura. «Así que no aprendiste a vivir». Él sonrió con tristeza. «No, pero quizá me estés enseñando». La mirada que intercambiaron en ese momento valió más que cualquier declaración. Pero el mundo de Alejandro reaccionó rápidamente. Los periódicos comenzaron a publicar fotos de él con Mariana, acompañadas de titulares sensacionalistas. «El magnate enamorado de una camarera embarazada». Sus socios lo citaron a una reunión de emergencia. «Alejandro, estás destruyendo tu reputación», dijo uno de ellos. «La prensa te está ridiculizando». «¿Qué dirán los inversores?». Permaneció en silencio, mirando el horizonte por la ventana de cristal. «Que digan lo que quieran», respondió sin alzar la voz. «No creo estar ocultándoselo a alguien a quien respeto». El silencio que siguió fue más denso que cualquier grito. En ese instante Alejandro se dio cuenta de que su vida pública nunca volvería a ser la misma, pero por primera vez no le asustó.
La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de horas, los portales de chismes y las redes sociales se inundaron de comentarios, críticas y juicios. Algunos lo llamaron romántico, pero la mayoría se burlaba de él, el millonario seducido por una cazafortunas. Mariana, al leer los titulares, rompió a llorar. Sintió vergüenza, miedo y rabia. «Nunca quise esto», dijo entre sollozos cuando Alejandro llegó a su casa. «Ahora todos me miran como si fuera un ladrón». Intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No quiero arruinarte. Déjame en paz». Alejandro intentó discutir, pero se dio cuenta de que su dolor era mayor que cualquier explicación. «Mariana, te necesito», susurró, pero ella solo lloró, rogándole que se fuera. Y él obedeció, por primera vez, no como un empresario derrotado, sino como un hombre destrozado. En los días siguientes, Alejandro se sumió en el silencio. Faltó al trabajo, ignoró llamadas y entrevistas. Pasaba horas mirando el mar a través de la ventana de su oficina vacía. Se sentía impotente, dividido entre el amor y la culpa. Mariana, aislada, evitaba salir de casa. El escándalo había empañado algo puro, pero en el fondo ambos sabían que este dolor era el preludio de algo mayor. El destino aún no había terminado con ellos. Solo estaba preparando el terreno para el momento en que Alejandro tendría que elegir entre el mundo que lo idolatraba y la mujer que lo humanizaba. El día de la conferencia de prensa amaneció con un cielo nublado sobre Lima. El salón del Hotel 5 Estrellas estaba abarrotado de cámaras, reporteros y empresarios, ansiosos. Alejandro llegó con el mismo traje azul oscuro de siempre, pero su expresión era diferente, cansada, humana, decidida. Los flashes se encendieron en cuanto entró y surgió una lluvia de preguntas. ¿Es correcto que mantengan a una camarera embarazada? ¿Qué dice su familia? ¿Van a renunciar a la empresa? Permaneció en silencio unos segundos, observando a la multitud ávida de escándalos. Luego, respiró hondo y tomó el micrófono. Durante años, pensé que el éxito consistía en tenerlo todo: dinero, poder, respeto, pero olvidé lo más importante: sentir. La sala se quedó en silencio. Su voz tembló ligeramente, pero sus palabras cargaban con el peso de una verdad que nadie esperaba oír. «Hoy quiero decirles algo que cambiará mi vida», continuó. «La mujer más valiente que conozco no usa ropa ni joyas, sirve mesas y lleva un corazón gigante». Un murmullo recorrió el público, seguido de silencio. «Ella me enseñó que la grandeza no está en cuánto posas, sino en cuánto das». Las cámaras capturaron el momento en que Alejandro, con lágrimas en los ojos, anunció que dejaría temporalmente su empresa para fundar una organización dedicada a apoyar a madres solteras. Se llamará Fundación Luz de Vida, inspirada en Mariana López. Las reacciones fueron variadas: sorpresa, incredulidad, admiración. Pero Alejandro no escuchó ninguna. Por primera vez, no le hablaba al público, sino a su propio corazón. Al bajar del escenario, Alejandro ignoró las luces intermitentes y a los 12 guardias de seguridad que intentaban protegerlo del caos que se avecinaba. Salió por el lateral del hotel, cruzó la calle bajo la llovizna y se subió solo a su coche. El tráfico era denso, pero no le importó. Condujo sin rumbo, con el corazón acelerado, hasta que un pensamiento lo asaltó con fuerza. «Mariana todavía no sabe lo que acabo de hacer». Giró el coche hacia Miraflores, la misma ruta que lo había llevado a El Mirador del Pacífico tantas veces. El mar, a lo lejos, rugía contra las rocas, como si compartiera la misma urgencia. Al aparcar frente al restaurante, vio el bullicio habitual por la ventana: clientes elegantes, camareros apurados y entre ellos Mariana, ahora más delgada, con la barriga a punto de estallar. Entró con determinación, ignorando las miradas curiosas que lo rodeaban. Mariana lo vio y se quedó paralizada, con las manos temblorosas mientras sostenía una bandeja. «¿Qué haces aquí?», susurró con la voz entrecortada. Alejandro caminó hacia ella, empapado por la lluvia, con los ojos enrojecidos. «Ven a decir algo que tenía que decir delante de todos, pero quiero repetirlo delante de ti». La sala se quedó en silencio, y el gerente, confundido, intentó intervenir,
pero Alejandro levantó la mano. No te pido que me perdones, Mariana, solo que confíes en mí, no como empresario, sino como hombre. Ella lo miró con los labios temblorosos y las lágrimas aflorando. ¿Por qué haces esto?, murmuró. Y él respondió con firmeza, porque me salvaste y ahora quiero salvarte a ti, no con dinero, sino con amor. Todo el restaurante se detuvo. Los clientes observaban en silencio, algunos incrédulos, otros conmovidos. Alejandro se acercó un paso. No hay que temer lo que diga la gente, continuó. No saben lo que es mirar a alguien y encontrar el significado de todo en sus ojos. Mariana intentó responder, pero las lágrimas se lo impidieron. Alejandro sacó su celular del bolsillo, abrió una transmisión en vivo y dijo a las cámaras, «Esta mujer no es una vergüenza, es mi inspiración». El video en cuestión de minutos comenzaría a circular por todo el país. Pero allí, en ese momento, lo único que importaba era su mirada. Una mirada mezclada con dolor, amor e incredulidad. «¿Y si tienes miedo?», preguntó con voz temblorosa. «Entonces sabré que al menos una vez fue cierto», respondió con firmeza. Mariana dejó caer la bandeja. Los vasos se rompieron en el suelo y el sonido resonó como un punto. Se cubrió la cara con las manos, sollozando. Alejandro se acercó despacio, sin prisa, hasta que estuvo frente a ella. «Déjame estar contigo aunque sea un día», murmuró. «No quiero volver a verte sola». Los aplausos comenzaron tímidamente, primero de una mujer en una mesa cercana, luego de otros clientes. El encargado, atónito, no supo qué hacer. Mariana levantó la cara y lo abrazó, llorando. Todo el salón se puso de pie. Era como si el lujo y la frialdad de ese lugar se hubieran purificado con algo tan simple como el amor verdadero. Su abrazo duró lo suficiente como para silenciar el ruido del mundo. Alejandro sintió el peso del vientre de Mariana entre ellos y una emoción intensa lo recorrió, una mezcla de miedo, esperanza y redención. «Te prometo que nunca te faltará respeto, apoyo ni amor», murmuró con la voz entrecortada. Mariana, aún llorando, respondió, «No necesito promesas, Alejandro, solo verdad». Él asintió, ahuecándole el rostro con ambas manos, como si sostuviera algo sagrado. «Entonces, te doy mi verdad», dijo, y la besó en la frente. Un gesto sencillo, pero lleno de rendición. Los aplausos crecieron, la gente grabó el momento con sus celulares y por unos segundos Lima entera pareció respirar de otra manera. Alejandro sintió que, por primera vez, no estaba salvando a nadie, sino que lo estaban salvando. Horas después, el video del restaurante se había vuelto viral. Los titulares cambiaron de tono. El empresario que eligió el amor sobre el poder. Las redes sociales se llenaron de apoyo y emoción. Pero Alejandro, indiferente a las repercusiones, pasó la noche en la pequeña habitación de Mariana, ayudándola a organizar las cosas, preparando el espacio para la llegada del bebé. Ninguno de los dos dijo mucho. A veces, el silencio bastaba, ese silencio que cura. Sentados en el suelo, compartiendo una taza de té tibio, ella comentó, «Nunca pensé que alguien pudiera quedarse después de ver lo peor de mí». Él sonrió, exhausto pero sincero. «Y nunca pensé que alguien pudiera ver lo mejor de mí». En los días siguientes, Alejandro cumplió su promesa. La Fundación Luz de Vida se inauguró discretamente en un antiguo edificio restaurado de Barranco. Las paredes blancas, el aroma a flores frescas y los coloridos juguetes de las habitaciones transmitían algo que ningún dinero podía comprar: esperanza. Mariana lo siguió todo de cerca, incluso cuando estaba a punto de dar a luz. Caminó lentamente entre las habitaciones, tocando las paredes, embargada por la emoción. «¿Todo esto por mí?», preguntó aún incrédula. Alejandro negó con la cabeza con una leve sonrisa. «Por ti y por todas las que vienen detrás». Mariana apoyó la cabeza en su hombro y por un instante el mundo entero pareció encajar allí, entre el suave sonido de las risas de los niños y el murmullo del mar a lo lejos. Pero no todo fue tranquilidad. Alejandro enfrentó duras críticas de la junta directiva, que lo acusó de desperdiciar recursos y comportamiento emocionalmente imprudente. Escuchó en silencio, sin disculparse. «La compasión no arruina la reputación», respondió, antes de dar por terminada la reunión e irse. Al regresar a casa,
encontró a Mariana sentada en el sofá, con las manos sobre el estómago y una sonrisa cansada. «Hoy se movió mucho», dijo riendo. «Creo que va a estar inquieto como tú». Alejandro se arrodilló frente a ella y pegó la oreja a su vientre. «Espero que sea tan fuerte como tú». Ella lo miró con ternura, con los ojos llenos de lágrimas. Ese fue el momento exacto en que ambos comprendieron que ahora eran una familia. El amanecer llegó en silencio, y con él los primeros dolores de parto. Mariana sostenía la mano de Alejandro, sudando y respirando con dificultad. «Tranquilo, estoy aquí», dijo él, intentando ocultar el miedo que lo consumía. En el pequeño hospital el tiempo pareció detenerse. Tras horas de espera, el llanto de un bebé resonó en el pasillo. Alejandro se llevó las manos a la cara, abrumado por una emoción desbordante. Cuando la enfermera colocó al recién nacido en brazos de Mariana, ella sonrió entre lágrimas. «Mira, Alejandro, nuestro milagro». Se acercó y tocó suavemente al bebé. «Gracias por enseñarme a amar de verdad». La mirada que intercambiaron lo dijo todo. El pasado se disolvió allí, dando paso a un nuevo comienzo. Ese pequeño ser representaba todo lo que ambos habían perdido y ahora habían recuperado: la fe en la vida. Al salir del hospital, el amanecer limeño los recibió con un resplandor rosado. Alejandro sostenía al bebé en brazos, envuelto en una manta celestial, mientras Mariana lo observaba con lágrimas de gratitud. No había fotógrafos, ni flashes, ni público, solo ellos tres, caminando en silencio hacia el futuro. En ese momento, Alejandro comprendió que no había perdido nada. Había ganado todo lo que realmente importaba. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Los meses siguientes estuvieron marcados por una transformación silenciosa. Alejandro y Mariana se mudaron a una casa sencilla en Chaclacayo, lejos del ruido y el lujo de Miraflores. El jardín era pequeño, pero siempre florecido. La risa del bebé llenaba cada rincón. Alejandro aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones y, sobre todo, a bajar el ritmo. El hombre que antes vivía rodeado de reuniones y figuras, ahora encontraba encanto en los pequeños gestos. La sonrisa de Mariana al amanecer, el roce de las manos de su hijo, el aroma a pan caliente que llegaba de la cocina. Mariana, por su parte, regresó a la escuela de enfermería con el apoyo de la fundación. Cada clase era un paso hacia la vida que creía haber perdido. Por la noche, estudiaba mientras Alejandro mecía al bebé con una paciencia que ni siquiera él sabía que poseía. La Fundación Luz de Vida creció más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Alejandro rechazó patrocinios millonarios que buscaban explotar la imagen del proyecto y mantuvo su propósito original: acoger, sin juzgar, a mujeres que necesitaban un nuevo comienzo. Mariana participó activamente, escuchando historias, consolando a las madres que llegaban desesperadas, recordándoles que la esperanza no era un lujo, sino un derecho. Un día, una joven de 18 años la abrazó llorando y le dijo: «Gracias por darme fuerza». Mariana sonrió y respondió: «La fuerza no es mía, es de todos». Alejandro observaba desde lejos, con orgullo y humildad. Sabía que este era el legado que quería dejar, no el imperio que construyó, sino la humanidad que finalmente había redescubierto. El tiempo que antes le parecía un enemigo, ahora fluía sereno. Las mañanas eran sencillas: café recién hecho, la risa de Mariana y el bebé gateando por el jardín. Descubrió el placer de cuidar, de estar presente. De vez en cuando, sus antiguos socios intentaban convencerlo de que volviera a la empresa definitivamente. «El mercado te necesita», decían. Él simplemente sonreía. «No, lo que necesitaban era a ellos», respondía, señalando a Mariana y a su hijo. Ya no había dudas, ni prisas. El éxito ahora tenía un significado diferente. Era poder mirar a alguien a los ojos y saber que había marcado la diferencia. Y esa sensación, comprendió, valía más que todas las ganancias acumuladas durante años de ambición ciega. Una tarde, sentados junto al mar, Alejandro le entregó a Mariana un sobre. Dentro había un documento que codirigía la fundación, con su nombre junto al suyo. «Esto también es tuyo», dijo.
Mariana lo miró sorprendida. ¿Y si no estoy lista? Sonrió. Nadie lo está cuando algo verdadero comienza. Sostuvo el papel con manos temblorosas y por primera vez sintió que el pasado dejaba de doler. Las olas rompían contra las rocas, el sol se ponía lentamente y entre ellos solo había silencio y gratitud. Alejandro la rodeó con el brazo. Gracias por llegar a mi vida cuando todo parecía perdido. Mariana respondió con suavidad. Gracias por irte cuando todos se habían ido. 3 años después, la fundación se había convertido en un referente en todo Perú. Mariana, ahora licenciada en enfermería, dirigía una pequeña clínica comunitaria anexa a la institución. Alejandro pasaba las mañanas jugando con su hijo en el patio, observando con silencioso orgullo el trabajo de las mujeres que previamente habían sido rescatadas por la propia fundación. El niño moreno de ojos brillantes corría entre los árboles, riendo a carcajadas, libre, símbolo de todo lo que habían reconstruido. A veces, los periodistas intentaban entrevistar a Alejandro, curiosos por el multimillonario que lo abandonó todo por amor. Siempre daba la misma respuesta. No lo abandoné, lo cambié por algo mucho más valioso. Estas palabras se convirtieron en el lema de la fundación, escrito en un cartel a la entrada del edificio. El amor no tiene precio. Una mañana Mariana caminaba por los pasillos de la clínica cuando una joven enfermera le entregó una flor roja cuidadosamente envuelta. Un señor la dejó para usted. Sonrió, confundida, y abrió la nota adjunta. Era una frase sencilla escrita con la firme letra de Alejandro. Gracias por recordarme cada día quién soy. Mariana apretó la flor contra su pecho y miró por la ventana, donde él jugaba con su hijo bajo la dorada luz del sol. Por un instante, todo pareció encajar. El pasado, el dolor, el miedo. La vida había vuelto a sonreír. Ese mismo día, Alejandro recibió la visita de un joven empresario en su casa. Nervioso, el joven le explicó que estaba a punto de perderlo todo y que, por orgullo, no podía pedir ayuda a nadie. Alejandro escuchó atentamente, reconociendo en sus palabras un reflejo de quién fue. ¿Sabes qué me salvó?, preguntó. Aprender que el orgullo no alimenta el alma, solo el amor lo hace. El joven bajó la cabeza, abrumado por la emoción. Antes de irse, Alejandro le entregó una pequeña rosa roja, la misma que había conservado durante años, símbolo de un nuevo comienzo. Cuando entiendas su valor, estarás listo para empezar de nuevo. El joven la sostuvo con cuidado, como si fuera un tesoro, y al verlo partir, Alejandro sonrió. Sintió que el ciclo se había completado. Ahora era él quien sembraba esperanza en los demás. Esa noche, el cielo limeño estaba despejado, sin la niebla habitual. Mariana acostó a su hijo y salió al jardín. Encontró a Alejandro sentado contemplando las estrellas. «¿Qué te parece?», preguntó, sentándose a su lado. «Hasta donde hemos llegado», respondió él, sin apartar la vista del cielo. Mariana apoyó la cabeza en su hombro y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. La ligera brisa mecía las hojas y el sonido lejano del mar se escuchaba como un eco familiar. «¿De verdad valió la pena?», susurró. «Cada segundo», respondió él, y juntos permanecieron allí, contemplando el horizonte, sabiendo que habían encontrado lo que muchos buscan toda su vida, la paz. Meses después, la fundación celebró su 5º aniversario. En el auditorio abarrotado, Alejandro habló brevemente, pero se le quebró la voz al mencionar a Mariana y a su hijo. «Me enseñaron que el verdadero éxito no se mide en números, sino en corazones conmovidos». El público los aplaudió de pie. Mariana subió al escenario, tomándole la mano, y juntos recibieron el cariño de decenas de mujeres que habían reconstruido sus vidas con el apoyo de la institución. Afuera, el atardecer teñía el cielo de naranja. Alejandro miró al horizonte y agradeció en silencio al destino por haberlo llevado hasta aquella camarera que lo había cambiado todo. El sonido de las olas en Miraflores resonó en su memoria, el mismo sonido que una vez lo despertó del vacío. Ahora ya no había soledad, solo amor. Y en ese momento, Alejandro supo que finalmente estaba completo. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Regala un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.
Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.